Bueno, Alberto, vamos a hacer como una presentación al uso, con aspectos académicos, pero va a ser muy breve. Y me voy a centrar un poquitín también, un poquitín más en lo personal, porque ya nos conocemos pues, 20 años que llevamos aquí trabajando en la zona, lleva trabajando Alberto en la zona. Pues Alberto es el director del proyecto de la neolitización en el campo de Llín. Es director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, profesor titular y ha sido también vicerrector de estudiantes en el único momento en el que se suspendieron los proyectos, las campañas, porque coincidieron además con la crisis del coronavirus. Y bueno, pues es autor de numerosos estudios, ha divulgado tanto a nivel internacional como a nivel local, como estamos haciendo ahora, todos los avances, todo lo que está haciendo aquí en Ellín. Y nada, pues Alberto, aunque sea de Madrid, pues eso, lleva media vida aquí en Ellín. Él lleva desde el año 2005 que vino a realizarlo, estaba más focalizado entonces hacia el arte rupestre y estaban realizando unos calcos del Abrigo Grande. Y bueno, nos ha pasado al revés, él empezó con el arte rupestre, acaba con la cultura material, y yo empecé más o menos con la cultura material y acaba con el arte rupestre. Y bueno, en el año 2006 es cuando nos conocemos. Hicimos una serie de prospecciones buscando nuevos asentamientos, nuevos lugares con arte rupestre, y bueno, eso nos unió bastante. Y luego ya pues me invitó a participar en las diversas excavaciones que se fueron haciendo, tanto en Cueva Blanca, que fue un yacimiento que descubrimos en ese mismo año 2006. Además de arte rupestre, pues había un yacimiento ahí muy bonito. Y bueno, pues hemos estado ya pues, desde Cueva Blanca, Picotienda 3. Imagino que se centrará más esta charla en Picotienda 3, Acebuchal. No sé si me dejo alguno más. Picotienda 3, Acebuchal, Cueva Blanca. Y bueno, y un yacimiento nuevo, nombre provisional de los Tiestos, ¿no? Cerro del Tiesto. Cerro del Tiesto, nombre provisional. Y nada, pues os dejo con Alberto. Quisiera agradecer a Pablo Cánovas la invitación a participar en estas jornadas de arqueología, al Museo de la Semana Santa de Ellín por la organización de las mismas. También quisiera, por supuesto, agradecer, si me permiten, a los distintos gobiernos municipales que han apoyado también este proyecto. Tengo que reconocer también que nos hemos sentido muy, pues desde el comienzo, apoyados por el Ayuntamiento y la Corporación Municipal, los distintos grupos políticos. Y bueno, pues este apoyo institucional, que luego se vio reconocido con una pequeña ayuda también económica, se inició en el año 2015, sigue manteniéndose y bueno, pues es importante para nosotros, para mi proyecto de investigación y para todos los proyectos de investigación en patrimonio y en nuestro caso en arqueología, ¿no? Y yo creo que es importante reconocerlo, ¿no? Y hacer mención a ello. Bien, pues como decía Alexis, es un proyecto que tiene un largo recorrido que se inició en el año 2005 con el estudio de las pinturas del Abrigo Grande de Minateda y que, bueno, pues realizando una serie de prospecciones arqueológicas en el entorno y detectando quizá una ausencia de detección o una ausencia de localización de poblamientos que se pudieran relacionar, de poblados que se pudieran relacionar con estas pinturas, pues fuimos poco a poco conformando este proyecto que ya está plenamente consolidado y ya tiene una amplia trayectoria, ¿no? Bueno, pues la conferencia de hoy se centra precisamente en eso, ¿no? El gran objetivo de la conferencia es daros a conocer
los avances que que poco a poco la investigación va, bueno, pues va produciendo, va generando, y hacerosla accesible, haceros que esta información, bueno, pues os llegue y que sintáis, bueno, pues tengáis ese conocimiento y esa comprensión de las sociedades que os precedieron, en este caso de un momento muy importante en la historia de la humanidad, en el devenir de la humanidad, como es la neolitización. Vamos con ello. La neolitización, el proceso de neolitización. ¿Qué es? ¿No? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un proceso porque no se produce en 10 años, ni en 20, ni en 30, ni en 50, ¿no? Es un proceso en el cual el ser humano pasa de unas formas de vida centradas en la caza y la recolección a otros modos de vida más productivos, digamos, que controlan el medio y que se centra en la agricultura y en la ganadería. Esto es fundamental. El hombre pasa de estar en simbiosis con el medio a, digamos, poder controlarlo parcialmente, a generar excedentes, a generar producción. Y es el germen de la sociedad actual, realmente. Se habla de la revolución industrial, pero probablemente habría que hablar antes de una revolución en el neolítico. Ya lo dijo el prehistoriador célebre Gordon Chai, no hablaba de la revolución neolítica. Es un cambio que se produce, bueno, en el Próximo Oriente, en torno a hace unos 10.000 años, y en la península ibérica comienza en torno al 7.500, 7.600, ¿de acuerdo? Pero este cambio es imparable y da lugar a las ciudades-estados en Próximo Oriente, da lugar a los primeros a las primeras jerarquías sociales, ¿no? A los primeros poblamientos, a las primeras defensas, a las primeras guerras posteriormente, en fin. Elementos de ese proceso de neolitización: economía de producción, decía, sedentarización, nos asentamos en la tierra, todos los poblados tienen un carácter más definido. Hay un avance tecnológico y en las herramientas que usamos, por ejemplo, la cerámica surge en este momento, la piedra pulimentada. En la organización social observamos esa división del trabajo, la jerarquización que os decía. Esto tiene también una correlación en cuanto al urbanismo, en cuanto a la organización de esos poblados. Observamos los silos de almacenamiento, observamos las fortificaciones. Vemos cambios culturales y simbólicos, lógicamente, asociados a esto, ¿no? Pues ya las prácticas tienen relación con la agricultura, con la ganadería, y esto conlleva unas nuevas formas de arte y unas nuevas religiones, ¿no? Es un proceso prolongado y complejo que, como os comentaba, cambia la relación del ser humano con su entorno. Bien, el proyecto de neolitización de los campos de Yin, y lo avanzaba en mi entrada, en la entradilla a la conferencia, empezó con el estudio del arte rupestre, pero luego ha llevado a cabo, o sea, ha llevado implícito prospecciones arqueológicas intensivas, prospecciones en zonas llanas, prospecciones en torno al abrigo grande de Minateda, prospecciones en terrenos más complejos, excavaciones de varios yacimientos. Alexis decía Cueva Blanca, Picotienda 3, está el abrigo de la Cebuchal, recientemente el abrigo del Cerro del Tiesto. Y bueno, tenemos localizados algunas zonas también, algunos depósitos arqueológicos que creemos que también pueden en el futuro ser excavados y ser arqueológicamente fértiles. Como todos los proyectos de investigación, pues además del trabajo de campo, lleva luego un trabajo complejo de laboratorio, de gabinete, analíticas específicas, tesis doctorales asociadas. Y bueno, pues nuestro proyecto engloba pues todos los ámbitos que se puedan en un proyecto moderno, ¿no? Hacer avanzar el conocimiento y la comprensión de estos yacimientos, ¿no? Los campos de Yin, que os voy a decir a vosotros, no tengo esta imagen pues para otros entornos, pero vosotros esto ya los tenéis más que sabido. Pero bueno, os diré que Yin y la zona que nosotros estudiamos más, que es la más próxima al abrigo grande de Minateda y en esos entornos cerca ya de la región de Murcia, más próximos pertenece a la cordillera prebética externa.
y esta se define por alineamientos montañosos de una altura más bien bajita. Entre ellos hay unos valles que suelen ser bastante fértiles, que bueno, pues ya sabéis vosotros la explotación. Hay lagunas endorreicas, lagunas que han servido para acumular agua, y probablemente esas lagunas endorreicas, además de ser cursado toda esta zona parcialmente por el río Mundo y algunos arroyos importantes, pero estas lagunas endorreicas también servían para que los animales abrevaran, en fin, y para poner en explotación algunas de las tierras. Bueno, ya sabéis también un poco las características climáticas del entorno, no voy a profundizar más en esta cuestión. La situación, bueno, pues la situación relacionada con los yacimientos del Neolítico y del Mesolítico en la provincia de Albacete. Bien, esta zona rosada o rojiza que veis es la zona que nosotros estamos estudiando. Los campos de Yin, también hemos estudiado algún yacimiento en Jumilla, porque estructuralmente es lo mismo y la alineación de estas cordilleras es exactamente la misma. De hecho, desde el río Mundo hasta la zona de Villena en Alicante es prácticamente un continuo y no hay gran diferenciación. Veis ahí esa concentración de lugares de la neolitización destacada, y veis que prácticamente en Albacete no existen puntos de estos periodos, ¿no? Del final de los cazadores-recolectores y del principio de los agricultores. Nosotros tenemos Cueva Blanca, que es el final, justamente el final de los cazadores-recolectores. Tenemos Pico Tienda 3, que es un yacimiento del Neolítico antiguo. Y recientemente tenemos el Cerro del Tiesto, que tenemos que definir en qué cronología es, porque veremos que tiene unas características algo diferentes a los otros dos. ¿Y qué más referencias tenéis en Albacete? Tenéis la Cueva del Niño, que está en Aina, y el abrigo del Molino del Bárico, ya en la Sierra del Segura, ya veis la lejanía. Y luego, estos yacimientos que tengan estratigrafía. Y luego está Cueva Santa de Caudete, que está en Almansa, y que, bueno, se recogió un recipiente cerámico con una decoración específica del Neolítico antiguo. Y estas son las evidencias estratigráficas. No quiero decir que no haya yacimientos que estén en superficie y que, llegado el momento, se puedan excavar. Pero hasta el momento, esto es lo que se conoce de la neolitización en Albacete. Bien. El abrigo grande de Minateda es, como bien sabéis, el gran referente en el arte prehistórico, y para nosotros también fue un referente, como os decía, porque nos llamaba la atención el hecho de no encontrar o que no hubiera cerca o no tuviéramos conocimiento en el ámbito de la investigación de poblados que se pudieran relacionar con las personas, con los artistas, con las gentes que realizaron estas pinturas y que, bueno, llevarían allí a cabo sus ceremonias o en el propio abrigo o en sus proximidades. Sabéis que el abrigo grande tiene prácticamente todas las fases del arte levantino, tiene arte esquemático, se puede considerar perfectamente como un gran santuario del arte levantino. Entonces, tendría que haber tenido, o sea, nuestra hipótesis es que habría evidentemente una riqueza poblacional, una riqueza de gente que vivía o que al menos se juntaban durante algún periodo en sus proximidades. Y eso nos movió a hacer una serie de prospecciones. Antes de que nosotros lleváramos a cabo las excavaciones en Cueva Blanca, que se iniciaron en el año 2008, vamos a poner como hasta el año 2010, la idea que se tenía es que había un vacío poblacional en la zona, bien que había hiatos estratigráficos, es decir, algunas alteraciones geomorfológicas en un momento relacionadas con un momento, es el 8.2, casi hace 8.200 años, se produce un enfriamiento brusco y unas alteraciones que probablemente tuvieron una correlación en las sedimentaciones en los abrigos y, bueno, se pensaba que podía haber actuado, haber hecho desaparecer niveles arqueológicos
en estas fechas. Y se entendía que esas primeras ocupaciones del Neolítico, que no existía a lo mejor que no existía el Mesolítico, y las primeras ocupaciones neolíticas serían ya en una fase avanzada dentro del Neolítico, en torno al cuarto y al tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Se habían hecho prospecciones locales, seguramente conocéis a las personas que las llevaron a cabo, ¿no? Jordán Montes en el año 81 y en el 92, también en el Museo de Jean, vinculadas con Francisco Javier López Precioso, a quien también hay que recordar y quiero recordar en esta conferencia y agradecer su ayuda en muchos momentos de este proyecto. Preferencias sobre todo teníamos hallazgos superficiales, que tenían pocos materiales, en muchos casos no demasiado diagnósticos, ¿no? Había pues, depósitos como Casas Altas, El Maeso y curiosamente Picotienda, que lo estudiamos nosotros, pero que se le asignaba una cronología del epipaleolítico, es decir, de los cazadores-recolectores se le asignaba, ¿no? Eso también nos habla de que hay veces que nosotros podemos hacer asignaciones a depósitos al aire libre, a restos al aire libre, que luego cuando se excavan no se corresponden con esa asignación que le hemos dado, ¿no? Pero eso nos puede pasar a todos, Esto es la arqueología y es así. Bien, el yacimiento referente era Fuente de Iso, que quizá lo conocéis, y bueno, pues sería del periodo del Neolítico, el Neolítico final, cuarto, tercer milenio. Ahí veis algunas imágenes, está muy bien estudiado por Gabriel García Diénzar y por Javier López Precioso también lo estudió, ¿no? Hay una monografía, de hecho, específica sobre este yacimiento. Bien, nosotros en el año 2006 hicimos unas prospecciones en algunas serranías, en algunos enclaves próximos al abrigo grande de Minateda. Sabemos que es una zona con muchos abrigos rocosos y teníamos la obligación de hacerlo, ¿no? Para detectar descubrir fundamentalmente pinturas rupestres. Y en el año 2006 se descubrió el abrigo de Cueva Blanca, pero la primera campaña de excavación fue en el año 2008. Ahí veis una imagen de este farallón, porque es así, es una gran roca que se encuentra en un barranco, es un paisaje claramente cazador-recolector, a 2 kilómetros al noroeste del abrigo grande de Minateda. Y bueno, pues encontramos paneles de arte rupestre y, como os digo, jalonado, aquí veis la planta, en la imagen de abajo, la planta del abrigo, la zona probablemente que tiene más llanita y más cómoda, ahí es donde encontramos una mayor densidad en superficie. Cuando excavamos detectamos 2 unidades estratigráficas que nosotros definimos en 3 niveles, ¿de acuerdo? 3 niveles, uno superficial, luego uno que sería el nivel 1, que se subdividió en 2, nivel 1A y nivel 1B, y un nivel 2. El nivel 1B nos aportó una serie de materiales que ahora iremos viendo y es el que arqueológicamente está bien preservado y el que nos ha permitido conocer las características de los pobladores de este abrigo, ¿no? El nivel 2 es absolutamente estéril. Fijaros que está muy cerca de la superficie. Esto es una constante en los yacimientos, en abrigos de la zona. Es decir, a partir de en torno a unos 6.000, fácilmente 6.000, 6.500 años, es muy probable que no hubiera sedimentación, que no se cubrieran. En el caso de Cueva Blanca tuvimos la fortuna de que hay un nivel que apelmaza, que es el 1A, que apelmaza y protege bien el nivel 1B. Y esa suerte fue hay que reconocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos allí? Bueno, lo que veis en el C es un calco de las pinturas que realizó Mónica Solís, quien creo que ya ha participado
anteriormente en este ciclo de conferencias. Es en la pared oeste del abrigo y veis ahí un ciervo y algunos antropomorfos aquí. Este es uno de los paneles, ahí creo que son 3 paneles, pero muy chiquititos, el resto tiene menos entidad que este. La verdad que no se conservan muy bien las pinturas. Encontramos algunos elementos así interesantes como esta plaqueta con unos trazos de carbón. Es una plaqueta que está termoalterada y bueno, lo que más puede destacar es por su industria lítica. La industria lítica es la que nos fue apuntando el periodo al que podía corresponder. Encontramos que es una industria laminar, microlaminar, esencialmente, en siles, pero también hemos encontrado en cuarcita. Encontramos que aprovechan la cuarcita incluso del propio abrigo. En el abrigo hay algunos cantos pequeñitos de cuarcita dentro de la matriz, es decir, de la roca que es biocalcarenita, contiene pequeños cantos de cuarcita y los aprovechan. Y, como os decía, es una industria microlaminar y se define la definición de, digamos, la adscripción. Lo que nos puede ayudar sobre todo son los útiles y algunas técnicas de elaboración. Entre los útiles encontramos algunos trapecios pequeñitos que tienen estas formas, que tienen algunos de bases cóncavas, otras tienen los lados rectos, que es lo que os estoy indicando ahí. Estos trapecios que tienen retoque abrupto, es un retoque característico también de los cazadores-recolectores, generalmente, ya nos iba indicando, bueno, pues oye, esto tiene un aire a que es del Mesolítico, ¿no? Por las características. Luego hay otros ámbitos de investigación que nos lo fueron corroborando. Ahí veis la industria laminar que os comentaba. Otro rasgo interesante de Cueva Blanca son los hogares, es decir, las estructuras de combustión. Encontramos muchas en el abrigo, muchas, y además muy variadas. Desde pequeñas cubetas, como la parte superior, aquí veis, en toda esta zona casi redondeada, correspondería a un hogar en cubeta, es decir, los cavan y ahí generan el fuego y se va rellenando. Encontramos otros que son, digamos, más ortodoxos, ¿no?, por así decirlo, que son los que están delimitados por conjuntos de clastos, de piedras, como este que veis aquí. Y luego otros que son como manchas que se extienden en el sedimento, que también nos están indicando, evidentemente, eventos de combustión. Bien, como os digo, en una zona muy concentrada y recurrentemente. La industria lítica no reportó muchos elementos y la interpretación que nosotros hacemos es la ocupación del abrigo por parte de cazadores-recolectores, pero muy esporádica. Es decir, teniendo en cuenta todos los elementos, entendemos que fue muy esporádica. Fauna, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado de la economía? Pues fundamentalmente lagomorfos, que son los conejos, liebres, animales de pequeño tamaño, esencialmente. Y curiosamente también hemos encontrado abundancia de caracoles que hoy día podéis consumir. Una ración de los caracoles que podáis consumir se consumían en estos momentos. Al menos aparecían muchísimos vinculados, algunos de ellos con evidencias de fuego. Entonces, la cultura material la teníamos estudiada, ahora hacía falta saber numéricamente a qué periodo, qué momento, si es posible, afinar, se ocupó el abrigo. Hicimos algunas dataciones arqueológicas, algunas dataciones radiocarbónicas, utilizando el radiocarbono, y bueno, pues lo que nosotros conocemos, ¿no?, de la parte, el inicio de las ocupaciones y el final de las ocupaciones de ese nivel 1B, estaría en torno al 8400, desde el 8400 a.C. hasta en torno al 7600, ese abrigo fue ocupado de forma recurrente, aunque esporádica, recurrente, pero digamos que por escaso tiempo, por estos grupos de los últimos cazadores-recolectores. Bueno, las
las cronologías nos dan ese lapso, encaja bien con la cultura material, y Cueva Blanca es, que yo tenga conocimiento, el único yacimiento mesolítico del Mesolítico final de la provincia de Albacete. No hay otro. Bueno, hemos hecho algunas importantes publicaciones en revistas de impacto, hemos hecho difusión y también, bueno, hemos hecho conferencias, charlas en Medellín, en la pedanía de Agramón, en la propia Minateda, hemos llegado a hacer. Bien, vamos con un yacimiento del Neolítico Antiguo, con Picotienda 3. Hemos visto Cueva Blanca, que es del Mesolítico, vamos con Picotienda 3, con los primeros agricultores y ganaderos. Ahí veis una imagen del dron, es una fotogrametría a partir de una foto de un dron. Veis el abrigo, esta es la disposición, está al pie de un escarpe rocoso, con una orientación estupenda al sur, está en el Valle de las Sillas, prácticamente lindando ya con Cieza. Es muy coqueto, tendrá unos 8 metros de anchura, unos 8 metros de longitud y profundidad, y bueno. Fijaros su localización, esta es Picotienda 3. Y ya conocíamos la existencia, ya se había documentado la existencia de 2 abrigos con pinturas rupestres. Picotienda 1 tiene arte levantino y Picotienda 2 tiene arte esquemático. Y, bueno, se sabía que estaba Picotienda 3, en algunas prospecciones, en carta arqueológica estaba, pero se le asignaba a los cazadores-recolectores, ¿de acuerdo? Nosotros en el año 2010 empezamos a excavar este yacimiento, fue en el año 2010. Esta es en el mapita, un mapa más de detalle de los yacimientos de la zona. El 1 es Minateda, 2 Cueva Blanca, 3 Picotienda 3. 4 sería Fuente de Iso. ¿De acuerdo? Bien. Si nos vamos un poco, si nos alejamos un poco de nuestra zona, de los campos de Llín, para tomar referencia del contexto, digamos, regional, observamos la referencia. No vemos un grupo de yacimientos que están en la zona de Alicante, todos estos grupos están en Villena, todos estos yacimientos, pues mirad, desde Arenal de la Virgen, Casa Pequeña de la Huesa Tagaña, Casa de Lara, Casa Corona, es una zona bien conocida. Luego estarían Cueva del Niño y el 11, que es el abrigo del Molino del Badico, y un par de referencias con estratigrafías que a veces se discuten en Murcia. Y toda esta zona era un vacío de conocimiento. Entonces, Cueva Blanca y Picotienda lo que vienen es un poco a aportar unas nuevas referencias y a llenar, ¿no? Y a ver, bueno, pues esto realmente es una cuestión también de buscar y de investigar y de insistir, ¿no? Bien, Picotienda 3. Ahí veis la planta del abrigo en la parte superior, y en la estratigrafía lo que hay que decir es que hay un nivel de más de 50 centímetros en algunas zonas del nivel neolítico antiguo, el nivel 2, que nosotros llamamos el nivel 2. Debajo estaría un nivel estéril, y el nivel superficial es un nivel que bueno, pues puede llegar a tener 5 centímetros, pero lo importante es el nivel intermedio, que es un sedimento arenoso limoso que contiene muchos clastos, y en él es donde hallamos el material arqueológico. Es un yacimiento que ha proporcionado más de 8.000 restos en 18 metros cuadrados, es decir, tiene una densidad significativa, a diferencia de lo que ocurría en Cueva Blanca. Lo que encontramos es fundamentalmente lítica también, restos líticos, restos de piedras, herramientas. Encontramos malacofauna, el mismo tipo de malacofauna que en Cueva Blanca. Muy poquita fauna, un 8% de los restos, y además está muy mal conservada, está muy fragmentada, muy mal.
Cerámica, que es uno de los elementos definitorios del Neolítico, apenas un 4% de los restos. Algo de carbón y algunos elementos que pues se pueden salir de todas estas categorías. Elementos de molienda, que también los tenemos, pero no demasiados. Qué interesante, qué datos interesantes nos proporciona Picotienda. Bueno, pues vamos a empezar. Primeramente, hay un paleosuelo. ¿Y qué es un paleosuelo? Un paleosuelo para nosotros es una disposición, en este caso, de lajas de caliza, que pueden ser pseudo-horizontales, de cuarcitas de un tamaño bastante reseñable, de bloques líticos de un tamaño bastante reseñable, todos en una disposición contigua, continua, como estáis viendo en esta imagen, esta disposición, y que, es interpretado por nosotros como un acondicionamiento del suelo por parte de los neolíticos en los momentos en que habitaron el abrigo. Es decir, la roca madre del abrigo es muy irregular. Digamos que tiene muchas salientes entrantes, es bastante incómoda y lo más probable es que esta gente lo que hiciera es acondicionarla, disponer de todas estas piedras que son exógenas del yacimiento, colocarlas, probablemente aportar arena, y lo que haces es regularizas el suelo para tener una vida más cómoda en cuanto a pisar y poder organizar tu actividad y tu vida. Y esto es interesante, es muy interesante porque, aquí veis una fotogrametría desde arriba, en una vista sagital, con este conglomerado, ¿no?, de rocas, de lajas, que conforman este paleosuelo. Es inusual, pero digamos que no es único. En la península ibérica encontramos al menos 2 ejemplos. Uno es en Huesca, en la cueva de Elstrox, que hacen un pavimento desde la parte superior, un pavimento con cerámica, y en el Portalón de Cueva Mayor, en Atapuerca, os sonará por otra cosa, pero también tiene yacimientos del Neolítico, en torno al 7000, acondicionaron el suelo. Pusieron unas ramas, las quemaron, pusieron luego sobre ellas arcilla, para también acondicionar la estancia. Pero bueno, es el tercer paleosuelo en la península ibérica que yo tenga constancia. A lo mejor hay más, pero desde luego no tan claros, en Picotienda. Bien, también hemos avanzado mucho en el conocimiento de la interpretación del espacio intrasite, es decir, la utilización, cómo se distribuye, ¿no? Vemos claramente en el cuadrado amarillo, esa zona interior del abrigo la destinaban a tallar y a consumir el alimento, fundamentalmente. Esta zona, esta franjita roja que veis aquí, la destinaban a disponer la cerámica. Hay una correlación estadística clara en la disposición de la cerámica con esta zona que es la pared oeste del abrigo. Y en la zona exterior lo que encontramos fundamentalmente es carbones. A diferencia de Cueva Blanca, aquí no ha aparecido ninguna estructura de combustión. No ha aparecido ningún hogar tan grande como hemos visto en Cueva Blanca. Fijaros las interpretaciones, las diferencias a veces, ¿no?, en los yacimientos. No hemos encontrado ninguno, a pesar de toda esta densidad y a pesar de tener 50 centímetros de potencia. Y el carbón que encontramos generalmente nos aparece en esta zona, en la zona exterior. Y digamos, no hemos excavado todo el yacimiento, hemos hecho una prospección geomagnética para intentar detectar esta estructura de combustión que necesariamente debió existir, porque los huesos están quemados, porque hay carbones pequeños, porque se nos representa hasta en la industria lítica que a veces está termoalterada, ¿no? Pues es posible que la estructura estuviera fuera y a lo mejor ha desaparecido, o a lo mejor, no lo sé, no lo hemos encontrado todavía, no hemos tenido esa gran suerte. Lo que nos está hablando esto es justamente la interpretación contraria a la que hacíamos en Cueva Blanca.
En Cueva Blanca os decía que era un poblamiento probablemente recurrente y esporádico, donde un grupo de cazadores pasaban a lo mejor una noche, 2 noches, etcétera, y aquí lo que vemos es una ocupación muy intensa, probablemente en poco periodo de tiempo, a lo mejor unas decenas de años, donde las zonas de actividad estaban muy claramente delimitadas y donde posiblemente esa estructura estaba en una zona más al exterior. Este yacimiento seguimos excavándolo, a diferencia del de Cueva Blanca, que ya lo tenemos prácticamente estudiado al 100%, no vamos a sacar más información, pero este sí nos aporta, cada año que excavamos, cada campaña que realizamos, nos aporta nuevos datos. La industria lítica también es microlaminar. Hay un gran uso también de la cuarcita, mucho más del que cabría esperar. Eso es muy interesante, con esquemas, como veis aquí, centrípetos para sacar lascas en lugar de las láminas. Las láminas tienen un tamaño mayor que en el neolítico antiguo. Encontramos también microlitos geométricos. Aquí veis algunos de ellos que son trapecios, pero ojo, los módulos de longitud y de anchura son mayores, bastante mayores. Es una diferencia con respecto al mesolítico. En el mesolítico es un microlitismo exacerbado. Aquí los módulos, digamos que se hacen algo más grandes. Las aristas, si veis, las aristas de las piezas, que son más longitudinales, suelen ser más rectas, digamos que controlan más la extracción. Y luego hay algunos elementos que son claramente neolíticos, como este segmento, que se vinculan al neolítico antiguo, segmento realizado con la técnica de doble bisel. Bien, vamos con la cerámica. Y aquí tengo un doctorando mío, Néstor Lozano, está haciendo la tesis doctoral, está próxima ya a su lectura y está aportando verdaderamente información muy relevante también del abrigo. Voy a dar 2 pinceladas porque no quiero, lógicamente, adelantarle ni pisarle su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hemos encontrado decoración impresa cardial, algunos fragmentos. La decoración impresa cardial es la impresión de la concha del berberecho en la pasta. Es muy típico del neolítico antiguo en el Levante, en otras zonas también de la península, pero del Levante, esta decoración que veis aquí, que está enmarcada entre una seriación de puntos, veis las conchas, hay algunos paralelos literales en algunos de los yacimientos alicantinos, y desde luego es un gran descubrimiento, ¿no? En el sentido de interpretar cómo se produce la expansión del neolítico desde los focos de Levante, de los focos de Valencia, hacia el interior peninsular, cómo se está produciendo esa expansión de estos primeros agricultores. Entonces es muy importante. Otro dato, ¿cómo realizaban las cerámicas? Bueno, el desgrasante que en mayor medida usaban para hacer las pastas y luego cocerlas, el desgrasante que usaban generalmente era la chamota. La chamota, que viene a ser las propias cerámicas anteriores, cerámicas recipientes anteriores que se machacan y sirven como desgrasantes. Pues el abrigo de Picotienda hemos visto que hacían reciclaje sistemático de las cerámicas en muchas ocasiones. Es decir, 3 recipientes machacados y luego seguían utilizando ese tipo de desgrasante, ¿no? Esto es algo también excepcional. Es excepcional. La chamota puede existir, pero que haya chamota de tercera generación es algo excepcional. Ya no voy a entrar más en estas cuestiones. Más elementos de cultura material, elementos de molienda. Sabemos que había estas poblaciones molían las semillas, los cereales, ¿no? Entonces, lo lógico es que te lo puedas encontrar. Esto que estamos viendo aquí es un molino. Es un molino. Está pulimentado y tiene las evidencias de haber sido tratado y haber tenido fricción con los cereales. Lo que veis debajo son manos de molino, es decir, con lo que, la parte superior con la que estás moliendo
Hemos encontrado alguna mano más, pero no muchas. Es en la imagen cómo apareció, es el momento de aparición de la excavación. Veis que está, en este caso, está hincado. Bien, vamos a otros elementos. Nos hemos centrado en la cultura material y ahora nos vamos a ver la economía. La economía, que además de los cereales, que ya sabemos por la molienda, que otros elementos, que podían consumir más, qué fauna se encuentra. Encontramos elementos de fauna posiblemente doméstica, porque son ovicápridos, pero están tan fragmentados los restos que no llegamos a saber si son cabras que ya están domesticadas. Todavía no lo hemos sabido. Lo más normal es que eso fuera así, ¿no? Que fueran cabras o ovejas domesticadas, pero la fragmentación no nos lo permite. Sí hemos localizado también restos de ciervos y los lagomorfos, los conejitos y las liebres que no se dejan de consumir. Están los restos muy quemados, están muy fraccionados y, lógicamente, las características del sedimento seguro que determinan precisamente esa mala conservación de estos restos de fauna. También hay que decirlo. Bien, otro ámbito que nos permite el conocimiento son los fitolitos. El paleoambiente. ¿Qué son los fitolitos? Son partículas de minerales de sílice que se forman dentro de las células de las plantas. Y el estudio ayuda a reconstruir la vegetación del pasado. Bien, nosotros tomamos muestras de toda la secuencia del nivel arqueológico desde el techo a la base, ¿vale? Se hace el análisis y lo que encontramos es que en la parte media a superior hay una abundancia de fitolitos de gramíneas de cereal. Lo que nos está indicando es que se ha llevado a cabo siembra del cereal cerca, próxima, que se ha llevado a cabo actividades relacionadas con la molienda, ¿no? Lo que habíamos visto. Pero es muy interesante porque a nosotros lo que nos indica es que hay una mayor densidad de ocupación a partir de, digamos, en una fase ya no en el inicio de la ocupación del abrigo, sino un poco posteriormente. Más o menos de la zona media del nivel hasta la zona superior es donde vemos mayor densidad de estos fitolitos dendríticos propios de los cereales. Otro ámbito, la paninología. Fijaros la cantidad de áreas de estudio que tenemos. La paninología, el estudio de los pólenes y las esporas fósiles. ¿Qué nos decía? ¿Qué ambiente había? ¿Qué vegetación existía? Lo que encontramos es que era un ambiente que había pinar, que se dominaban los pinares, el enebro y la encina. Que había plantas nitrófilas abundantes, es decir, malas hierbas, que existían malas hierbas, había escasas plantas acuáticas y había abundancia también de microfósiles no polínicos, lo que nos indica deforestación y presión ganadera. Es decir, estamos, es un entorno seco, es un entorno mediterráneo, claramente, en un entorno en el que ya vemos que hay presencia de la ganadería y hay una cierta deforestación, ¿no? Nos está encajando perfectamente. Hay prácticas de fuego, en fin. La verdad es que el estudio de los pólenes nos da un cuadro muy interesante en la reconstrucción ambiental, que es importante, ¿no? Otro ámbito dentro del paleoambiente es la antracología, el estudio de los carbones, de los restos de carbones que encontramos. Es decir, con qué material usaban, ¿no? Qué madera usaban, cuál era la mejor para precisamente esos procesos de combustión y esos hogares, esos fuegos. Y lo que encontramos, la muestra es que hemos estudiado es relativamente pequeña, aunque sí de diferentes zonas del abrigo, que nos puede dar una idea. Y además encaja bien con los resultados de la paninología. Pino carrasco y encinas, en cuanto a los árboles, encontramos. Y en cuanto al ámbito arbustivo, el terreno arbustivo, encontramos espino negro y lentisco.
Y como curiosidad, aparecieron restos del Pinus nigra, que es un pino que se puede encontrar actualmente en la Sierra de Segura en las cotas altas. Es decir, es un pino que está acostumbrado a condiciones frías ambientales y que lo más probable es que fueran ejemplares relictos, es decir, pequeños ejemplares que quedaran de condiciones mucho más frías del Paleolítico anterior, de las glaciaciones. Es muy probable y es muy interesante también la presencia de ese Pinus, ¿no? También muy interesante esa presencia de malacofauna, que vimos que alcanza un 25% de ejemplares del total de los elementos. Sobre todo esfinteróquila, del género esfinteróquila, los mismos que aparecían en el Mesolítico final. En menor medida, la rumina decorata. Son especies de suelos secos, ligeramente pobres y bueno, pues también nos ayuda a, digamos, reconstruir las condiciones del pasado. Vamos a ver algunos elementos, digamos, más excepcionales que nos ha aportado este yacimiento. Adornos. Pues mirad, este es un colgante de caliza que está pulido, que como veis está biselado, o sea, aquí está biselado en la parte superior, todo él está pulidito y está roto en la parte superior. Paralelos, podemos encontrar ejemplos de morfologías algo similares, aunque en este caso que os estoy apuntando está realizado en esquisto, este otro es piedra pulida, pero los encontramos en Cueva del Or, que es un yacimiento referente del Neolítico antiguo, en Alicante, del sexto y del quinto milenio, lo cual también, ¿no?, incide en esa vinculación con la zona de Alicante y de Valencia. Hemos encontrado lascas y algunos bloques de jumillita, que es una piedra volcánica que aparece en el Prebético en esta zona. Ya sabéis todos, conocéis el pitón de Cáncaris, pero bueno, la verdad que está jalonado, hay algunos afloramientos más de este tipo de rocas ígneas. Nosotros lo interesante es que hemos encontrado algunos bloques que tienen ocre, ¿no? Este que veis en concreto tiene restos de ocre y no está tratado. No hemos avanzado más en connotaciones simbólicas que pueda tener porque tampoco nos lo permite si no hay figuraciones, pero su presencia sin duda es interesante, ¿no? La aportación es interesante. Encontramos un pequeño elemento férrico que veis aquí, no tendrá, bueno, pues ya lo veis, unos 2 centímetros, está como muy desgastado y tiene evidencias de impactos. Este elemento férrico, nosotros lo interpretamos como un elemento que ayuda a generar chispas, ¿vale? Chispas. Si tú le das con siles y lo golpeas fuerte, puede producir chispas y iniciarse así la combustión, los procesos de combustión en los hogares, ¿no? No hemos encontrado los hogares, pero fijaros, hemos encontrado un elemento que está correlacionado, ¿no? También es muy interesante y desde luego yo no tengo conocimiento de fragmentitos así en este periodo del Neolítico antiguo. Las dataciones, la cronología numérica. En este caso no disponemos aún de dataciones radiocarbónicas. A ver, tenemos algunas limitaciones como la potencia del sedimento, evidentemente la cercanía a la superficie actual del nivel hace que tenga presencia de raíces. Los restos de fauna están muy mal conservados y no tienen colágeno, que es necesario para las dataciones. No ha aparecido ningún hogar que podamos tener, del que podamos recuperar algunos restos de carbones para poder hacer la datación. Tenemos, eso sí, dataciones por termoluminiscencia, que es una técnica que se hace en las cerámicas, ¿no? Se miden las cerámicas y en este caso, bueno, pues tenemos unas dataciones centrales que van en torno del 7232 y el 6720, ¿vale? La datación central es, digamos, coherente. El problema que tenemos es que la desviación estándar
son muy grandes. Las dataciones radiocarbónicas tienen unas dataciones estándar de 50 años, más o menos 50, más o menos 60, 70. Es decir, que digamos que te fija muy bien el marco. Pero en este caso, fijaros, más o menos 527, más o menos 1713, son muy amplios. Es que prácticamente te abarca todo el Neolítico. Si nos quedáramos solo con las fechas centrales, pues sí, son coherentes, pero hay que ser honestos, ¿no? Evidentemente, toda la cultura material que tenemos en el nivel 2 del abrigo de Picotienda, en el yacimiento de Picotienda, la industria lítica, pero especialmente la decoración cardial, los restos con decoración cardial, nos lo vinculan con el Neolítico antiguo, del Mediterráneo occidental. De ahí la importancia de estos hallazgos. Bien, estos son los dos yacimientos referentes que mejor tenemos estudiados y que, bueno, pues digamos que son la seña del proyecto. Hemos hecho algunas actuaciones, voy a ir más rápido, ¿no?, para intentar ya agilizar. Hicimos una prospección hace unos años, 6 o 7 años, la hicimos en el 2000, no más años, en el 2016, lo que pasa es que estuvimos más tiempo procesando la información en torno al abrigo grande de Minateda, aplicando una metodología de prospección bastante novedosa, ¿no? Planteamos el abrigo grande como un punto central, hicimos una prospección radial de 1 kilómetro, utilizando dos metodologías, el Site Catchment Analysis y el Central Place Theory, y a partir de dos hipótesis. Nuestras hipótesis eran que los artistas o los que vivieron o realizaron las pinturas tenían que estar cerca del abrigo grande de Minateda, y la segunda de las hipótesis es que podrían tener una vinculación visual, una relación visual con el abrigo grande. Entendemos que es un hito en el paisaje y podrían tener una vinculación visual. Bien, y a partir de ahí lo planteamos. La estrellita es el abrigo grande y esta es la disposición radial, ¿no?, de 100 metros. Para hacer este tipo de prospección, evidentemente, tienes que tener un conocimiento de la zona, tienes que tener hitos que te vayan ayudando a realizar los transectos. Es una zona que, bueno, todos lo sabéis, el valle de Minateda, por donde pasa el arroyo de Tobarra, es una zona de valle, es una zona más bien llana, y luego estaría la zona detrás del abrigo grande, que es una zona agreste. Ahí veis la imagen, y esas también lo dividimos, nosotros teníamos en cuenta esas características. Hicimos esta prospección en transectos, líneas de 100 metros, con prospectores que cubrían más o menos 20, y luego hacíamos un repaso, había otros prospectores que hacían el repaso. Esta es una imagen. Lo interesante es que nosotros, en un mapa de densidad kernel, que es como un mapa que te va juntando los distintos hallazgos que se puedan producir, y te hace como un mapa, como veis ahí, de densidad, de calor, ¿no?, de zonas que te pueden estar indicando poblamiento. Evidentemente nosotros hicimos una exhaustiva definición de cómo podían ser los hallazgos del Mesolítico, el Paleolítico superior final Mesolítico, ¿no?, porque, bueno, son cazadores-recolectores y hay que abrirlo al ámbito, y sobre todo cuando estás haciendo prospección, que son restos que están al aire libre, y a veces hacer la atribución cultural es un poco difícil, ¿no? Entonces, es un artículo que publicamos en el Journal of Archaeological Science Reports, que tiene un impacto bastante alto, y hicimos, bueno, la verdad que está muy elaborado. Si queréis profundizar en el tema, yo voy a resumir, ¿no? Nosotros observamos, veis aquí, este mapa de calor, y en la zona del Mesolítico y en la zona del Neolítico. Nos estaba indicando que la zona agreste, digamos que tenía más posibilidades de que tuviera un poblamiento de estos cazadores-recolectores, y también en el Neolítico, a diferencia de lo que a lo mejor podría parecer, ¿no? Esto, desde luego, nos destrozó las hipótesis, porque ni visualmente nos hacía, ni detectamos, ni localizamos un yacimiento que pudiera explicar el abrigo grande de Minateda. Pero, como todo, hay que
como en todo, hay que aprovechar los datos con los que nos aporta, ¿no? Y ya, oye, es interesante conocer esto. Bueno, pues no salió el yacimiento que esperábamos a 1 kilómetro, pero a 1,5 kilómetros. Este es el abrigo grande de Minateda. Si superpusiéramos el sistema radial, llegaba más o menos hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí en la parte superior. Y toda esta zona la habíamos visto que tenía elementos aislados que nos decían, joder, esto tiene un aire que se podía escribir, ¿no? Pues aquí ha aparecido un gran yacimiento en extensión de hectáreas, en extensión, que se llama el Cerro del Tiesto. Bueno, es que se llama el Cerro del Tiesto porque así está en los mapas, ¿no? Ahí ves un momento en el cual está jalonado de restos líticos, esencialmente restos líticos, laminares, muy parecidos a los que podemos encontrar. Se pueden relacionar tanto con Cueva Blanca como con Picotienda 3. O sea, todavía no podemos conocerlo, pero sí sabemos que es muy amplio, que abarca hectáreas, que sí podría explicar, que sí podría ser el yacimiento que se vinculase con el abrigo grande de Minateda. De confirmarse esto, ahora os diré algunas actuaciones que hicimos en el año 2024, pero desde luego tiene una importancia, o puede tener una importancia capital este yacimiento. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Evidentemente hicimos una microprospección en la zona donde apareció, hicimos unas cuadrículas que las podéis ver superpuestas a la imagen de satélite, cuadrículas que son de 20 por 20 metros, para ver la densidad y a partir de esa densidad decidir dónde hacíamos una cata arqueológica y un sondeo arqueológico. Una cata de 1 metro por 1 metro y un sondeo algo más amplio de un 2 por 2. La cata vamos más rápido y en el sondeo digamos que vamos un poco más despacio para... La cata es más para conocer la estratigrafía y el sondeo vamos un poco más, de forma más detenida. Ahí veis la planimetría, la distribución de los cuadros y la zona. El A9, el B9, el A8. Toda esta zona es la que más densidad de piezas, de restos aportó. Y así lo hicimos. El año pasado fue el primero en el que hemos trabajado sobre ello. Lo que hemos encontrado es una estratigrafía en la cata con 4 niveles arqueológicos. Llegamos a roca en torno a algo más de 1 metro, a 1 metro y pico de profundidad, 1 metro y poco de profundidad ya encontramos la roca. Vemos un nivel superficial. Deciros que estas parcelas estuvieron en explotación de vides hasta hace relativamente poco y ahora la han removido para probablemente plantar o hacer algún tipo de actividad agrícola, ¿no? Lo que encontramos, los restos que encontramos se hallan en el nivel superficial. Algunos los encontramos en el segundo de los niveles. El tercero y el cuarto son absolutamente estériles, son margas que realmente no tienen nada y seguramente los restos del nivel 2 provengan del nivel 1. En el sondeo, que veis aquí una imagen de lo que llevamos hasta el momento excavado, lo mismo, ¿no? Aparecen, aquí veis la profundidad, la cota de las piezas, también en ese nivel superficial. Algunas se encuentran en la matriz del nivel 2. No encontramos, curiosamente, una gran densidad de restos en el sondeo. Podemos tener en torno a unos 40-50 recuperados, sobre todo en estos 2 cuadros. No es mucho, tampoco es poco. Y ahora mismo el conocimiento que tenemos es este, ¿no? Son industria laminar. Hemos encontrado restos de talla, es decir, ahí se ha tallado. Evidentemente ha habido un poblamiento importante, además en extensión, al aire libre, con una visibilidad espectacular del entorno, pero no podemos ir más allá en este momento. Vamos a hacer una prospección geomagnética para intentar localizar estructuras negativas, posibles silos o
cualquier tipo de actuación, de acción de estas sociedades, ¿no?, que habitaron este enclave, pero no sabemos más. Tenemos esperanzas, desde luego es muy, muy importante, y lo que a mí me interesaba es ver, relacionar cómo una prospección que te está indicando no te da el resultado que tú querías, pero a partir de ella sí puedes tirar del hilo, ¿no? Para que veáis un poco cómo funcionamos en el método, en este caso de arqueológico, ¿no? Conclusiones, ya cerramos un poco. Yendo a niveles más concretos, no picotienda, deciros que los hallazgos de cultura material son destacables, tanto el conjunto lítico, que es muy amplio, los elementos de molienda y sobre todo las cerámicas, ¿no? La cerámica cardial, que nos permite su vinculación con el Neolítico antiguo. Los datos del paleoambiente, que son muy completos y ya son integrales totalmente. Esa interpretación del uso del espacio también es muy interesante. El paleosuelo, que es bastante excepcional en la península ibérica, y pues tener nosotros consideramos que es el yacimiento neolítico con estratigrafía más antiguo de la provincia de Albacete. Si puede ser arriesgado, está la Cueva del Niño y la Cueva del Abrigo del Molino del Badico. No tienen dataciones, que yo sepa, todavía claras, ni elementos de cerámica que, como la cardial, nos da una seguridad de una referencia, a un neolítico antiguo, ¿no? Entonces nosotros, podemos hacer que es el yacimiento con estratigrafía más antiguo de la provincia de Albacete. Tanto Picotienda como Cueva Blanca tienen una gran relevancia para comprender el proceso de neolitización, no solamente por sí mismo, sino para ver cómo se produce esa expansión desde esos focos neolíticos de Valencia, Alicante, ¿no? Estamos hablando de descubrimientos nuevos de zonas que no se conocen, una zona como es el Campo de Yin, con esta riqueza que veis, que la tenía en pinturas, pero que no tenía en yacimientos, y ahora ya lo estamos viendo que sí que lo tiene, ¿no? La prospección que hicimos fue un aporte metodológico significativo. En la prospección no se confirmaron las hipótesis, pero nos permitió luego el descubrimiento al aire libre. Ya habíamos hablado de la importancia del Cerro del Tiesto de cara al futuro, y en esas perspectivas de futuro, que a mí me parece importante, seguir con Picotienda para ver si podemos por lo menos tener una datación radiocarbónica que nos afine el marco cronológico, ¿no?, cronocultural. Contextualizarla y compararla, creo que es esencial, toda la cultura material con los yacimientos levantinos, con Cueva del Or, que hablábamos, con los yacimientos de Villena, con Casa Corona, con todos ellos, y ahondar y profundizar más en esas relaciones, creo que también nos falta. Y también un análisis diacrónico e integral de los campos de Yin, desde el final del Paleolítico hasta la implantación del Neolítico. Yo creo que eso también es importante, porque aquí nos hemos centrado en la neolitización, pero hay algún yacimiento paleolítico. No voy a adelantar más, pero sí hay yacimiento paleolítico. Entonces, si esa visión secuencial de cómo se producen, ¿no?, los distintos cambios, creo que es muy importante también. Y en el Cerro del Tiesto, pues buscar esas estructuras negativas y la inscripción cronocultural. Y, en fin, pues yo ya ha llegado el final de mi conferencia. Quisiera agradecer a todas las instituciones que nos ayudan, ¿no? Hablaba del Ayuntamiento de Yin, pero también la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el fundamental Instituto de Estudios Albacetenses también nos ha aportado recursos. También quiero tener una mención a donde nosotros nos alojamos, en la Escarihuela de Agramón, y agradecer a mi equipo de investigación, tanto a los especialistas como a los técnicos arqueólogos que me vienen acompañando, algunos de ellos desde hace ya 15 años, 16, 17 años, y que ya somos amigos. Agradecerles ese trabajo que hacen y reconocérselo, y también agradecer a la población de Yin
y a sus pedanías por bueno, pues la colaboración también, su ayuda y siempre nos han acogido de forma maravillosa, de tal modo que nos sentimos partícipes bueno, pues del territorio y estamos muy orgullosos de difundir la riqueza de la prehistoria, de estos momentos de la prehistoria en los foros de investigación especializados donde vamos, donde nos invitan en congresos, en revistas, etcétera, y lo continuaremos haciendo porque estamos convencidos del trabajo que hacemos, de la potencialidad, de la riqueza, del patrimonio que estudiamos, pero además del patrimonio general de la comarca de los Campos de Llín. Y que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y, por supuesto, estoy abierto a que me hagáis preguntas. Muchísimas gracias.